Esta señal está siendo compartida en público, así que yo te invito yo te animo a que tú lo puedas compartir con tus amigos, a que tú también lo puedas compartir con tu familia, ¿no? Creo que hoy es tiempo de compartir la palabra de Dios. Amén. Repito, estamos hoy domingo familiar en Campamento Avivamiento Mundial. Amén. Un saludo enorme para toda la gente de 200 millas, para la gente de Márquez, a todas las familias de Oquendo, a todas las familias que viven en Izaguirre, amén. Saludo especial a todos mis alumnos, mis alumnos de Izaguirre, a todos los alumnos de San Benito de Oquendo, aquellas familias, ¿no?, que están recibiendo esta transmisión, ya sea en el interior del país o quizá fuera del país. Un saludo enorme, amén. Bien, el tema de este día, el tema que yo quiero compartir con ustedes, amén, es acerca de la salvación eterna. Amén. Entonces, bueno, antes de comenzar a explicar lo que es la salvación eterna, me gustaría orar en este momento. Orar por ustedes, orar por sus familias. Amén. Ahí vamos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú nos guíes, que tú nos des la palabra, Dios. Te pido, Señor, que tú pongas palabras en mi boca, Padre. Que tú permitas, Señor, que cada una de las personas, Dios, reciba tu palabra, Dios. Señor, bendecimos, Señor, a cada persona, a cada familia, Dios, que se ha conectado, Dios, a través del Facebook Live, a través de esta transmisión. Señor, bendecimos a cada persona, Dios, que se encuentra en su casa, papá. Oh, Señor amado, háblanos en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, como les venía diciendo, el tema de hoy es la salvación eterna. Amén. Entonces ahí yo te invito, ¿no?, a que tú puedas compartir nuevamente, ¿no? Comparte esta transmisión con tus amigos, con tus vecinos, lo puedas hacer público esta palabra. Amén. Creo que este día Dios va a hablar tu corazón. Amén. Si tú crees que Dios te va a hablar, Dios lo va a hacer. Entonces abre tu corazón, abre las puertas de tu corazón a esta palabra. Amén. Entonces, bueno, cuando hablo de salvación eterna, amén, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Quizá antes lo has escuchado. Entonces, la salvación eterna es un tema que muchas personas lo han hablado de repente en prédicas. Amén. En este caso, no, yo te quisiera compartir lo que yo he vivido, lo que yo he podido entender acerca de la salvación y también lo que dice la palabra de Dios. Amén. Acá hay bastante viento. Entonces, ¿qué dice la salvación eterna? Hay un montón de religiones, hay un montón de personas, ¿no?, que tienen un determinado pensamiento. Hay muchas ideologías, hay muchos argumentos, conceptos, definiciones. Y este tipo de definiciones o palabras, ¿no?, a veces nos pueden agradar, nos gusta. De repente tú cuando estás revisando el Facebook y ves un comentario, ¿no?, ves un argumento o de repente una frase poética, tú dices, wow, me gusta esta frase, me gusta esta palabra y yo me la quedo. Tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a guiarme por esta palabra. Yo voy a guiarme de repente por este comentario, ¿no?, que me parece fascinante. Amén. Y es eso, a veces nosotros, ¿no?, tendemos a buscar algo que nos agrada, algo que nos gusta o algo que nos ayude a afirmar. Amén. Entonces, la salvación eterna no solamente es un concepto, sino es una vivencia, es reconocer un hecho que pasó. Entonces, la salvación eterna, muchas personas lo hablan, pero quizás no lo viven. Amén. Entonces, ¿qué pasa acá? A veces tú dices, ¿sabes qué, hermano? Yo creo en Dios y bueno, no, yo creo en Dios a mi manera. Y bueno, tú puedes decir así, yo también lo decía así. Entonces, ¿qué pasa acá? A veces cuando no leemos o no entendemos algo, creemos que el argumento que tenemos, el pensamiento que tenemos es el correcto. Y sí, es eso es lo que te vengo a decir, es lo que te quiero compartir en este día. ¿Qué es la salvación eterna? Exactamente, ¿qué es lo que es la salvación eterna? ¿Qué significa para ti? ¿Qué es lo que puede significar para cada uno de nosotros? Amén. Y es eso, la salvación eterna tiene que ver mucho con lo que hizo Jesús. El sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Amén. Hermano, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Sí, está bien. Yo puedo entender eso. Amén. Pero no solamente el creer en Jesús con la mente, sino el creer en Jesús con el corazón. Amén. Y eso es lo que yo te vengo a compartir. Es lo que vengo yo a compartir contigo en este día. Amén. Entonces, hay 3 puntos de la salvación eterna que tú tienes que conocer. El primer punto, ¿sí?, si tienes un papel, un lapicero y en la mano, te animo a que tú lo puedas anotar, o que tú lo recibas, que tú lo puedas entender. Amén. Hay 3 puntos dentro de la salvación eterna. El primer punto es que la salvación es gratis. La salvación
es gratis. Amén, sí. Entonces, la salvación es gratis. Hermano, ¿cómo es eso de la salvación es gratis? No lo entiendo. Muy bien, te voy a explicar. Cuando se habla que la salvación es gratis, amén, es que no hay nada de lo que tú puedas hacer para poder conseguirlo. O sea, no hay ninguna obra que tú hagas para poder llegar a ser salvo. Amén. No hay nada, o sea, mejor dicho, no puedes conseguirlo por tus propias fuerzas. La salvación no lo puedes conseguir por tus propias fuerzas. Tú dirás, hermano, yo me porto bien, yo ayudo a los necesitados, yo he contribuido, ¿no?, con $1.000.000 a los necesitados. Y yo creo que me merezco ir al cielo. Amén. Eso, lo que tú me estás diciendo, eso se llama obra. Amén. Y la salvación no se alcanza por obras. Por eso quiero compartir contigo en este caso un versículo. Amén. Este es un versículo bíblico. ¿Sí? Esto se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Que la paga del pecado es muerte y que el regalo de Dios es vida eterna en unión con Jesucristo. Amén. Entonces, la salvación es gratis. ¿Por qué? Porque es un regalo. Amén. Sí, hermano, la salvación es un regalo que Dios te hace a ti. Pero depende de ti, de si tú lo tomas o lo dejas. De si tú lo aceptas o lo rechazas. Es eso. La salvación es un regalo, por eso es gratis. Un regalo es gratis. Amén. Porque si no, si un regalo es por lo que tú te mereces, ya no es un regalo, sino ya es un merecimiento, es algo que tú recibes por lo que tú has hecho. Amén. Entonces, eso es, la salvación es gratis. Ahora, quiero compartir también otro versículo. Esto se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dice que la salvación es por gracia. ¿Gracia qué significa? Gracia es algo que Dios está haciendo por ti, porque Él quiere, porque quiere hacerlo. Amén. No por lo que tú te merezcas, sino porque Él lo quiere hacer. Eso se llama gracia. Amén. Entonces, este regalo tú lo recibes por fe. Dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Tú tienes que creer que tú estás recibiendo ese regalo. Tú tienes que creer en esa salvación. Tú tienes que recibirlo, ese regalo, por fe. Eso se llama gracia. Amén. Es lo que Dios está haciendo por ti. Y dice que esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea, la salvación no viene de nosotros, sino viene de Dios. Amén. Para que nadie se gloríe. Esto para que cuando tú estés ante la presencia de Dios, no vengas a decir, no le digas a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho esta obra y yo me he merecido la salvación. Y no es así. Nadie puede llegar a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo merezco la salvación porque hice esto, hice aquello, hice lo otro. Amén. Recordemos que la salvación no es por obras, es por gracia. Otro punto importante dentro de la salvación es que el segundo punto, todos los hombres son pecadores. Amén. Dice la palabra de Dios que todos los hombres somos pecadores. Esto se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23, y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El pecado es lo que nos separa de Dios. Amén. El pecado es aquello que trae muerte a nuestra vida y hace que nosotros le demos la espalda a Dios. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Amén. Entonces, punto número 2 es que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Hay personas que dicen, ¿no? Y yo también lo he dicho en mi momento. Yo también lo he dicho en un determinado momento. Antes de conocer a Dios, yo decía, ¿sabes qué? Yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no le he hecho mal a nadie, no le ofendo, no he matado a nadie. Amén. Y eso es lo que pasa. Mayormente las personas dicen, no tienen ese pensamiento, dicen, yo no le hago nada a nadie, no le hago ningún mal a nadie, así que yo me merezco ir al cielo. Entonces, si ese es el argumento, entonces vamos a pensar en ese argumento. Amén. Vamos a meditar en eso. ¿Qué pasaría, no? Que si tú tuvieras, ¿no?, una persona que tú amas bastante, tú amas demasiado a esta persona, ¿no? Tú darías todo por esta persona. ¿Y qué pasa? Viene un delincuente y lo mata a esa persona. Lo mata. Entonces, ya, esta persona cuando lo mata,
Esta persona de repente mató por un momento de necesidad, quiso robarle a esta persona. Entonces, esta persona que asesinó pasaba por un momento de necesidad y no quería hacerlo, pero lo mató. Lo mató, pero de repente era una buena persona, como dicen, ¿no? Entonces, en este argumento yo quería entrar. Amén, porque a veces cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no le hago mal a nadie, yo no he hecho ningún mal, es porque nosotros nos comparamos con otras personas. Amén. Entonces, ese argumento de comparación, ese argumento de comparación siempre va a venir. Entonces, regresemos a este caso, de que esta persona mató por una necesidad. Lo hizo y lo mató. Puede ser una buena persona, como dicen, ¿no? Puede ser una buena persona y lo mató. Amén. Entonces, ¿tú qué dirías? Si esta persona mató a una persona que tú amabas, ¿qué te dice tu argumento? Esta persona es mala, esta persona merece ser juzgada, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si esta persona ya no es una persona ajena a ti? Esta persona que mató no es una persona ajena a ti, de repente es un familiar tuyo o es un hijo tuyo. Un hijo tuyo mató a otra persona. Ya ¿cómo se llama? Tu pensamiento ya sería diferente. Ya tú lo verías con otros ojos. Ya tú no dirías, ¿sabes qué? Júzguenlo, no. Llévenlo en la cárcel. No, ya no. Sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya tú estás viendo que esto te está afectando a ti directamente. Amén. Y a ti te va a doler. Entonces, a veces, como les digo, ¿no? Ese pensamiento de que yo soy una buena persona es que tú te estás comparando con otras. Tú ves el error de otras personas, el error que otras personas han tenido, las fallas que han tenido, de repente no se comparan a los errores que tú has tenido. Por eso tú te comparas con otras personas y dices, yo soy mejor persona que la otra. Yo soy mejor persona que Juanito, que Pepito. ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros hablamos de que somos pecadores, es que el elemento comparación no tiene que ser con nosotros, sino tiene que ser con Dios. Amén. Porque Dios es una persona justa. Dios cuando hace un juicio, Dios cuando evalúa algo, Dios es un Dios que hace las cosas con justicia. Dios es un Dios justo. Amén. Tú has escuchado ese argumento que dice, Dios es bueno, Dios es amor. Sí, lo creo y la palabra lo dice, que Dios en sí, en su esencia es amor, pero también Dios es justo. Amén. Dios cuando te ve a ti también te va a juzgar con justicia. Amén. Y sobre todo si tú eres pecador, yo soy pecador. Dice la palabra de Dios que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Nadie puede decir que no se ha equivocado. Nadie puede decir que no ha mentido, nadie puede decir que no ha pensado mal, nadie puede decir que no ha cometido una falta. Todos nos hemos equivocado. Entonces, a los ojos de Dios somos pecadores. Y más aún todavía, porque el pecado vino de Adán. El primer hombre que se equivocó fue Adán. Y es a través de Adán que el pecado entró al mundo. Y a través de ese pecado entró la muerte. Amén. Entonces el pecado vino de Adán. Entonces ese se llama el pecado original. Y el pecado original lo tengo yo. Lo tienen todos. Amén. Y ese es el pecado, lo que nos separa de la presencia de Dios. Es lo que nos separa de la gloria de Dios. Amén. Entonces ese es el segundo punto que quería compartir contigo. Ahora, el tercer punto es el más importante de todos. Amén. El primer punto, vamos a recapitular. El primer punto es que la salvación es gratis. El segundo punto es que todos somos pecadores. Y el tercer punto es que el que quería compartir ahora contigo. Es este. Jesús es el Hijo de Dios y el hombre debe conocerlo como tal. Amén. Ese es el tercer punto muy importante. Que Jesús es el Hijo de Dios y el hombre, todo ser humano, toda persona aquí en esta tierra debe conocerlo como tal, como el Hijo de Dios. Amén. ¿Y quién es Jesús, hermano? Yo sí lo conozco, yo lo he visto en películas, yo lo he escuchado de repente en películas, en series, lo he escuchado, o de repente por ahí hablando, ¿no? Yo he escuchado de Jesús. Amén. Entonces, esta pregunta va también hacia mí, va también hacia ti. ¿Quién es Jesús? Te quiero compartir esto, un comentario. Dice acá, Jesús es el Hijo de Dios, el cual es 100% Dios y fue 100% hombre cuando estuvo en la tierra. Amén. Quiero compartir contigo un versículo. Este versículo es Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora el versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Entonces aquí ya me está hablando que el verbo, la palabra, estaba desde el principio. Está con nosotros en esta hora. Y también dice que Él se hizo carne. La palabra de Dios habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.
Amén. Es eso. Te hablo de Jesús. Jesús es 100% Dios y fue 100% hombre cuando Él estuvo aquí en la tierra. Amén. Es eso. Es necesario que nosotros conozcamos quién es Jesús. Tú dirás, hermano, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo yo puedo entender que Jesús está en la historia? ¿Cómo Jesús? Bueno, si tú le preguntas a todos qué fecha estamos, te van a decir, ¿sabes qué? Estamos en el año 2020, después de Cristo. En el año 2020, después de Cristo. Entonces, estamos hablando que no solamente Jesús se habla en la Biblia, no solamente que Jesús lo puedes ver en las películas, sino que Jesús fue un hecho, fue un acontecimiento. Jesús es la verdad, es la palabra que marcó diferencia en todo este tiempo. Fue un antes y un después. Amén. Jesús es el principio, Jesús es el presente, Jesús es el futuro. Amén. Es eso, ese es Jesús. Ahora, Jesús es el único mediador. Quiero compartir contigo también que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermano, ¿qué es un mediador? Bueno, el mediador es una persona que hace la paz entre dos personas. Repito, el mediador. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? El mediador es una persona que hace la paz. Repite conmigo, hace la paz. Jesús hace la paz entre dos personas. Amén. Entonces, de repente, Pepito y Luchito están molestos. Entonces viene un mediador y viene a hacer la paz entre Pepito y Luchito. Y los une y los reconcilia. Eso es lo que es Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús fue el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué Jesús fue el mediador? Porque había un conflicto. Amén. Sí, había un conflicto entre el hombre y Dios. Desde el momento que el hombre le dio la espalda a Dios, amén, el hombre dijo, ¿sabes qué? Dios, ya voy a hacer las cosas a mi manera, ya no voy a vivir como tú quieres que yo viva, ya no te voy a hacer caso, no te voy a escuchar. El hombre le dio la espalda a Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Como Dios es un juez justo, amén, como Dios es un juez, en este caso, como un juez justo, sí, Dios es amor, pero también es justicia, amén. El hombre, al momento de rechazar la gracia de Dios, al momento de rechazar lo que es Dios en sí, rechazó exactamente lo que era la justicia de Dios. Amén. Entonces, cuando tú rechazas la justicia, estás haciendo rebelión, te estás alejando, amén, de la justicia de Dios y por ende necesitas, en este caso, no ser juzgado. Amén. Entonces, recuerden, el punto número 2 es que todos somos pecadores. Y por ese mismo, porque Dios es un juez justo, Dios tiene que castigar al hombre por su pecado. Amén. Sí, el Dios es amor, pero también Dios es justicia y Dios tiene que castigar al hombre por su pecado. No al hombre porque es hombre, sino al hombre por su pecado, por lo que él hizo, por lo que él hace. Amén. Entonces, ¿por qué vino Jesús? Porque Jesús vino a reconciliar el hombre con Dios y Dios con el hombre. Jesús conoce el corazón de Dios, conoce el corazón de Dios y conoce su santidad, porque es Dios. Pero también conoce el corazón del hombre y su pecado, porque él también fue hombre. Él caminó con nosotros, caminó siendo hombre. Amén. Es por eso, porque Jesús conoce el corazón de Dios y conoce el corazón de hombre, es porque Él puede reconciliarlos, puede hacer la paz entre ellos. Amén. Jesús fue el que dio la vida por rescate. Él dio su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros. No hay otro mediador, hay uno solo nada más. Y eso se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Ese es Jesús. Jesús es el que vino a ser mediador, al que vino a reconciliar entre Dios y los hombres. Amén. Es a través de su sangre que nosotros somos limpiados y somos aceptados por el Padre. Amén. Es eso. Quiero compartir otro versículo más que se encuentra en el Nuevo Testamento. Esto se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice así, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Poderoso es este versículo, porque acá me está hablando del poder que tiene su sangre. Dice, el poder de lo que hizo Jesús fue traer paz entre Dios y los hombres. Amén. Muy bien. Ahora quiero hacer otro comentario también. Este comentario es para que tú conozcas más a Jesús, que Jesucristo es el camino. Amén. La única forma de ir al Padre, la única forma de llegar al cielo, la única forma de ser salvo, la única forma de tener una relación correcta con Dios, la única forma de conocerlo a Dios es a través de Jesús.
No hay otro camino. No hay otro camino. Tú habrás escuchado este argumento, ¿no? Este pensamiento que siempre dicen, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma. Amén. Aquí te está hablando. Aquí te está hablando de que todos los caminos te van a llevar a un punto. Amén. Pero en el caso del cielo, no. No hay otra manera de ir al cielo. No hay muchos caminos para llegar al cielo. Muchas religiones te dirán, ¿sabes qué? Hay una manera diferente de llegar al cielo. Yo tengo mi manera de cómo llegar al cielo. Yo creo que por lo que yo hago voy a llegar al cielo. Déjame decirte una cosa. Aquí en Juan capítulo 14, versículo 6, dice esto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aquí Jesucristo nos está diciendo, aquí la verdad, aquí nos está diciendo la palabra de Dios, nos dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy el camino. No te dice, yo soy un camino. No, Él dice, yo soy el camino, el único camino. Y además, eso es lo que te quería compartir. Amén. No hay otro camino para llegar al cielo. No hay otro camino para llegar a ser salvo. El único camino es a través de Jesús. Es el único camino que podemos llegar al Padre. Amén. Y ese es Jesús. Ahora, hermano, ¿qué es lo que hizo Jesús por mí? Buena pregunta. ¿Qué es lo que hizo Jesús por mí? ¿Qué es lo que hizo Jesús por ti? Aunque de repente lo habrás escuchado antes, pero es bueno conocerlo. Pero no solamente acá, sino acá. Amén. Eso es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es conocerlo a Jesús acá, no acá. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Jesús murió por nosotros. Él fue crucificado y murió. Él fue crucificado y murió. Hermano, eso yo me la conozco, yo sé. Yo cuando estudié el curso de religión, yo cuando vi la película, yo sé que Jesús fue crucificado y murió. Yo lo he visto. Amén, sí, amén. Pero no solamente murió, sino también resucitó. Amén. Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó. Él fue crucificado para pagar el precio por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Amén. Él murió por nuestros pecados. Pagó mis pecados, pagó tus pecados. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. Él, con ese precio que Él pagó, Él llegó a pagar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades. Amén. Todo lo que el pecado trajo a nuestra vida, eso es lo que Jesús pagó, cortó con su sacrificio en la cruz. Amén. Entonces, eso es lo que quería compartir contigo. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Esos son parte de los 3 puntos que quería hablar de la salvación eterna. Amén. Ahora, ya para ir terminando, tú dirás, hermano, ¿y yo cómo me puedo apropiar de esa salvación? ¿Cómo es que yo puedo recibir esa salvación? Hermano, yo creo que soy salvo. Yo creo que soy salvo. Amén. Mira, ¿cómo se recibe esa salvación? La salvación se recibe por fe. Amén. La fe. La otra vez estuve comentando, no puedes encontrar en los videos también, pero los voy a hacer acordar. ¿Qué viene a ser la fe? La fe no es algo mental, la fe es algo que nace de acá. La fe es algo que nace de adentro. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Qué pasa acá? Mucha gente dirá, hermano, yo creo en Dios. Hermano, yo creo en Dios a mi manera. Pero cuando me dicen eso, cuando yo lo puedo ver, ¿no? Cuando me dicen eso, es que están manejándose con una fe mental. Pero la fe tiene que nacer de acá. Amén. Cuando la fe nace de acá, hay un cambio en tu vida. Cuando la fe nace de acá, cuando la fe nace a través de Jesús, hay un cambio en tu vida. Hay cosas que tú sabes muy bien que están mal, ya no los haces. Ya no los haces. Hay muchas personas que dirán, yo hermano, yo creo en Dios. Y todas las personas, mira, si tú preguntas a tus vecinos, tú preguntas a cualquier persona, tú dirás, ¿tú crees en Dios? Y estas personas te van a decir, sí, yo creo en Dios. Pero el hecho de creer en Dios con su mente no los va a hacer salvos. No los va a librar. Amén. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen. Los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces es eso. La fe tiene que ser algo que cause impacto en tu vida. La fe tiene que nacer de acá. Tú tienes que creer en lo que Jesús hizo por ti. Amén. Y es a través de ese sacrificio que hizo Jesús por ti. Cuando tú lo recibes, ese sacrificio, tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Amén. Y tú lo declaras con tu corazón creyendo en lo que Él hizo por ti, vas a ser salvo. Amén. No solamente es una fe mental, sino es una fe que nace del corazón. ¿Cuáles son los pasos para recibir esta salvación? Bueno, como les comenté, ¿no? El primero de todos ellos es que tú tienes que recibirlo por fe. La fe es un regalo que Dios te está haciendo a ti. Es por gracia, no por lo que tú lo hayas merecido, sino por gracia, por lo que hizo Jesús por ti.
Amén. ¿Cuáles son los pasos para recibir la salvación de mi alma e ir al cielo? Son 3 pasos. Sí, repito, son 3 pasos. El primer punto, ¿cuál es? El primer punto es muy importante, es arrepentirse de los pecados. Amén, es arrepentirse de los pecados. Quiero leerte un versículo, ya para ir terminando. Dice así, Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que oculta sus pecados no prosperará. Repito, Proverbios 28, versículo 13. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí me está hablando del arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento de todos los pecados cometidos. Tú dirás, hermano, ¿cómo es eso de que los pecados se ocultan? Hay muchos pecados que nosotros hemos cometido. Nadie puede decir que no ha mentido, nadie puede decir que ha tenido malos pensamientos, nadie puede decir que ha juzgado a otras personas, nadie puede decir que ha hablado mal de otras personas. ¿Amén? Entonces, tú tienes que reconocer que todos esos pecados, como te había mencionado, que el pecado es lo que nos separa de Dios, que nos destituye de su gloria. Amén. Entonces tú tienes que reconocer esos pecados. Tú tienes que reconocer que esos pecados habitan en ti y que te has equivocado. Hermano, todos nos equivocamos, pero aquí hablamos de arrepentimiento. El arrepentimiento es alejarse del pecado ya, no volverlo a cometer, dejarlo de lado. Amén. Y dice, mas el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. No solamente es reconocer los pecados o arrepentirse, sino también confesarlos. Y ese es el segundo punto. El segundo punto es confesar los pecados. Amén. Quiero leer este versículo para que tú puedas entender un poco más. Esto se ubica en 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Y dice así. 1 de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Repito, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que me dice la palabra. ¿Qué dice? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Mira cómo es Dios, mira qué tan bueno es. Si decimos que nosotros no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no hay verdad, y la verdad no está en nosotros. Pero si tú confiesas tus pecados al Señor, Él es fiel y justo. Él te va a perdonar. Y no solamente te va a perdonar, sino también te va a limpiar de esos pecados. Va a limpiar esa maldad en tu corazón. Amén. Ese es el segundo punto. Vamos a repetir. El primer paso es arrepentirse de los pecados. El segundo punto es confesar tus pecados. Amén. Y ahora el tercer punto. El tercer punto es muy importante también. Y es confesar a Jesús como Señor y Salvador. Repito, el tercer paso es confesar a Jesús como Señor y Salvador. Este versículo quiero decírtelo, dice así. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Eso es. El tercer paso es confesar a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Entonces, ahí donde tú te encuentras, ¿no? Si tú quieres, y yo te animo, ¿no?, a que tú puedas volver a ver este video, a que tú puedas leer estos versículos que te acabo de compartir, a que tú los recibas al Señor. Amén. Hay muchos pensamientos que puedan venir a tu mente en este momento. Pero el pensamiento que tiene que reinar ahora es que Dios tiene cosas buenas para ti. Que Dios quiere hacerte un regalo en este día a ti. Amén. Es un regalo de vida, es un regalo de la vida eterna. Amén. Y ese regalo es Jesús. Los 3 pasos que te comenté, el primero era arrepentirse de los pecados, el segundo confesarlos y el tercero confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú ya has hecho esos pasos y si tú has reconocido, ¿no?, hermano, yo quiero salir, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir pecando, yo no quiero seguir maltratando a mi familia, no quiero seguir maltratando a mis hijos, yo no quiero seguir viviendo de la misma manera, no quiero seguir equivocándome o cometiendo errores, yo quiero tener una nueva vida, una buena vida, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero recibirlo al Señor en mi vida. Amén. Entonces esta oración, quiero que tú repitas esta oración. Amén. Cierra ahí tus ojos por un momento y yo te invito a que tú hagas esta oración. Amén. Repite conmigo estas palabras. Padre Celestial,
Yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Hoy en este día confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname. Yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Jesús entra a mi vida. Jesús entra a mi corazón. Cámbiame, transfórmame. Espíritu Santo, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos por un momento. Amén. Cierra ahí tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por aquella persona, Dios, que ha hecho esta oración, aún más por aquellas personas que han recibido esta transmisión. Te pido por ellos, papá. Ayúdalos, Señor, dale fuerza. Te pido que toda carga sea quitada de sus vidas, Señor. Arranca, Señor, todo peso en los hombros. Arranca, Señor, todo peso en la cabeza. Señor, llévate toda enfermedad, Dios. Arranca de su vida, Señor, toda opresión, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama de tu gracia, derrama de tu favor, derrama de tu paz sobre sus vidas, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada persona que haya escuchado esta transmisión. Bendigo a cada persona, Dios, que haya recibido tu palabra, que haya recibido a Jesús en su vida, Padre. Oh, Señor amado, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, amigos, muy bien, estimados vecinos. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Amén. Hoy en Campamento Avivamiento Mundial estamos en Domingo Familiar. Si usted necesita oración, escriba en los comentarios, escriba por inbox para poder orar por ustedes. Amén. Si usted necesita que lo podemos apoyar en oración, en una cadena de oración, escriba sus comentarios. Amén. Y también a mencionarles, ¿no?, que estos videos están siendo subidos a través de la página de Facebook y de la página de YouTube con el mismo nombre, Campamento Avivamiento Mundial. Es un material que usted lo puede recibir gratis, un material de bendición, que usted también lo pueda ver y lo pueda compartir a su familia, a sus vecinos y a cada persona, Dios, que necesita de Dios. Amén. Muy bien, con nosotros será hasta el día de mañana, que mañana es día de enseñanza. Lunes de enseñanza a las 4 de la tarde. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Que Dios me los guarde y me los proteja poderosamente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.